llaman políticas de ruteo. Y cuando hablamos de sesiones nos vamos a meter de lleno en cómo se representan internamente dentro del firewall cada una de las sesiones, vale la redundancia, para cada paquete que pasa por adentro del firewall. Es muy importante, pero extremadamente importante, que ustedes tengan siempre presente que para que el SD-WAN funcione, es requerido que funcione el ruteo y existen dos principios, dos leyes fundamentales acerca del ruteo en SD-WAN. Y son las que acá aparecen como la número 4. Yo voy a arrancar por acá. Por default, las reglas de SD-WAN son omitidas si la mejor ruta a un destino no es a través de una interfaz miembro de SD-WAN. Y segunda regla de oro, las reglas de SD-WAN son omitidas si ninguno de los miembros tiene una ruta válida al destino. Grábense eso en la cabeza. Esto sí es extremadamente importante que lo tengan presente, que lo tengan claro y que lo entiendan. Si no pasan alguna de estas dos cosas, o mejor dicho, si pasan estas dos cosas, no se van a procesar reglas de SD-WAN. Entonces, necesitamos el ruteo. Y no solamente necesitamos el ruteo, sino que además necesitamos una ruta a través de alguna interfaz miembro. Y no solamente eso, necesitamos que la mejor ruta esté por adentro de una interfaz miembro. Recuerden que la mejor ruta se refiere a aquella que tiene el mayor prefijo. Si yo tengo que decidir entre una 0, 0, 0, barra 0 para llegar al destino a través de la WAN 1, o tengo que decidir que para llegar a la 8888 barra 32 a través de la interfaz miembro MPLS, claramente se va a elegir esta. Ahora, si por alguna razón está mal y la regla más precisa, la mejor ruta va a través de una interfaz que no es una interfaz miembro, por más que la default gateway vaya a través de una interfaz miembro, no se va a procesar la regla de SD-WAN. Esto tiene que quedar extremadamente claro. Lo vamos a ver posteriormente en los ejercicios que tenemos en el laboratorio, pero estas reglas tienen que quedar súper claras, súper entendidas y bien presentes en la cabeza. Ahora sí, las reglas de SD-WAN se van a terminar transformando en una cosa que se llama Policy Route. El Policy Route es una de esas cosas que vemos en otros cursos y que damos por presabidos en este curso. Las Policy Routes son parte de alguna tecnología que se conoce como Policy Based Routing, que básicamente es una extensión a la tabla de ruteo tradicional. La tabla de ruteo tradicional dice que para llegar a este destino lo voy a hacer a través de el 192, 168, 1, ¿sí? La Policy Based Routing dice, si el paquete que quiere llegar si el paquete que estoy viendo viene desde la dirección IP A o viene del usuario Rodrigo y va utilizando el servicio TCP y puerto 25 y adicionalmente alguna otra característica, entonces
lo mando a través del puerto 1, a través del gateway este en particular. Entonces, el Policy-Based Routing lo que termina haciendo, en definitiva, es permitiendo que se rutee a través de distintos IP del destino, sino también considerando algunas otras características del paquete que esa dirección de destino tiene. La policy route es parte de la configuración del firewall. En FortiGate se define dentro de la sección Network y Policy Route. En la configuración del firewall se define dentro de la sección Network y Policy Route. Aquí adentro uno va a definir todas las políticas de ruteo que quiera o que necesite. Las políticas de ruteo son bastante parecidos a una regla de firewall. Tenemos una porción de la definición que es la que se encarga de hacer el match y a continuación tenemos otra porción que es la acción propiamente dicho. Dentro de los criterios de match, protocolo, IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, marcas de tipo de servicio, marcas de DSCP, nombre de usuario, un montón de cosas, montón de cosas. Es muy importante también tener en la cabeza, tener presente que las políticas de ruteo tienen precedencia sobre las reglas de SD-WAN y las entradas en la forwarding base. Esto significa que si ustedes por alguna razón definieron mal una política de ruteo, probablemente ese paquete nunca llegue a destino. Por eso, si bien es una herramienta que se puede utilizar y que está disponible para ser utilizada, como dicen allí, se deja a discreción del observador, ¿ok? Ya vamos a indagar un poquito más acerca de los policy routes. Las acciones del policy route son, vamos a detener el ruteo. Si hizo match con esto, nos detenemos. La verdad es que no he usado nunca una política de este estilo, pero es posible. Y lo que normalmente uno hace es decir, bueno, se procesa o se reenvía el paquete a través de este puerto y utilizando este gateway. Por más que la forwarding base diga otra cosa. La validación de las policy routes se realiza mediante el proceso que se muestra en este diagrama de flujo. No es importante, quiero pasar ahí. Habíamos dicho el viernes que para cada sesión que se establece por adentro del firewall se producen dos búsquedas de rutas. La primera búsqueda, cuando el paquete va en sentido original, o sea, del cliente hacia el server, y el segundo route lookup se produce cuando va en sentido inverso, cuando es la respuesta, ¿no? Cuando va desde el server hacia el cliente. Y en particular, la interfaz de salida en la respuesta tiene que coincidir con la interfaz de entrada en el paquete original. Si no, lo que se producía era ese mensaje de error que veíamos que no había match entre la entrada y la salida y el paquete se descartaba. Ahora vamos a indagar un poquito más en cada uno de esos procesos de route lookup y esos procesos son tal como se demuestran en este diagrama. Primero que nada, dijimos que las políticas de ruteo tienen precedencia sobre las reglas de SD-WAN y sobre la forwarding base. Y eso se ve acá.
cada vez que se inicia el proceso de Road Lookup, lo primero que se hace es buscar una ruta o una política de ruteo regular. Las políticas de ruteo regular son aquellas que ustedes como administradores del FortiGate agregan a mano en esta consola, ¿sí? En esta sección de la administración. Esto que tienen acá en pantalla es una política de ruteo. Si por alguna razón hay un match en la política de ruteo, lo que va a pasar es que se va a ejecutar esa acción que eventualmente significa reenviamos el paquete. Si no hay match en una política de ruteo regular, se va a buscar una política de ruteo que contenga como destino a una entrada del Internet Service Database. Por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Amazon Web Services y así sucesivamente. Si hay match, se procede con la acción y si no hay match, se busca el tercer tipo de políticas de ruteo, que son las reglas de SD-WAN. Si hay match, se procesa el paquete. Si no hay match, se va a buscar en el ruteo tradicional. Lo primero que se hace es buscar en una tabla de ruteos de caché, donde FortiGate mantiene las últimas rutas utilizadas para hacer que la búsqueda en la forwarding base sea más pequeña. Si existe una ruta utilizada hace poco, se reenvía el paquete y si no, se realiza una búsqueda en la forwarding base. Si así todo no existiera una ruta hacia el destino, el paquete se descarta. En cualquiera de los pasos, si existe una ruta hacia el destino, el paquete es reenviado como corresponde. La forwarding base, tal como lo habíamos visto el día lunes, se rellena con los datos de la tabla de ruteo, de la base de datos de ruteo. Cada uno de estos estadios puede ser consultado independientemente. Diagnose, Firewall, PRoute, List, nos va a mostrar todos los policy routings que tenemos definidos. Get Router, Info, Routing Table, All, nos va a mostrar todas las entradas que existan en la tabla de ruteos. Todas las rutas que se han aprendido a través de todos los protocolos de ruteo. Y finalmente, Get Router Info Kernel nos va a mostrar las entradas que están en la forwarding base. Y tal como lo habíamos adelantado el día viernes, que una entrada exista en la forwarding base significa que también existe en la routing table. Sin embargo, que una ruta esté en la routing table no quiere decir que tenga que estar en la forwarding base. Esto significa que puede haber un problema de configuración donde una ruta esté en la tabla de ruteos, pero nunca sea enviada al kernel, porque no es el best route, porque no tiene la mejor métrica, porque no es la ruta elegida o por lo que sea. Y eso es parte de lo que ustedes van a tener que aprender a depurar, a lo largo de este proceso. Como les había adelantado antes, existen tres tipos de policy based routes: las políticas regulares, las políticas de ruteo con Internet Service Database y las políticas de ruteo de SD-WAN. Y todas ellas se encuentran en una única lista, la lista de políticas de ruteo. Ahora, FortiGate las identifica a cada una de ellas porque es necesario identificarlas para saber cómo procesarlas. Entonces, si la Policy Based Route tiene un ID menor a 65535, se trata de una política de ruteo regular. Una política de ruteo que ustedes crean a mano.
Si la política de ruteo tiene un ID mayor a 65.535, puede ser una política de Internet Service Database o puede ser una política de SD-WAN. Si aparte de tener un ID mayor a 65.535, pero adicionalmente tiene un flag que empieza con B corta WL, esto se refiere a Virtual WAN Link, la tecnología anterior que teníamos a SD-WAN. Fíjense que seguimos encontrándonos terminologías anteriores. Significa que esta política es una política de ruteo derivada de una regla de SD-WAN. Entonces, en resumen, inferior a 65.535, política regular. Superior a 65.535 con flag BWL, regla de SD-WAN. Sin flag de BWL, regla de Internet Service Database. Existe un comando que yo les sugiero tengan siempre al alcance de la mano: diagnose, debug, flow. Yo les recomiendo que ustedes tengan a mano esto que está acá. Diagnose, debug, flow es un conjunto de comandos en realidad que les van a mostrar a ustedes en pantalla por dónde está pasando el paquete que está siendo procesado segundo a segundo, milisegundo a milisegundo. En este caso en particular, vemos una traza nueva que dice que se está recibiendo un paquete que corresponde al protocolo 1, o sea, ICMP, que viene desde este origen hacia este destino. Adicionalmente tiene este tipo de mensaje, este tipo de ICMP, perdón, este código de ICMP, representado por el tipo 8 y el código 0. Está pasando por algún lugar, está creando una sesión en la tabla de sesiones y finalmente nos está diciendo que hizo match con una política de ruteo superior a 65.535 y no sabemos más nada que eso. Y nos está diciendo que está saliendo por una interfaz que tiene el índice número 3. Podemos volver a la pantalla anterior, ejecutar diagnose per route list, buscar la 043. Supongamos que la encontramos y que no tenía el B corta WL, se tratará de una política de ruteo por servicios. Si por el contrario la encontramos y tiene el BWL, es una política de 43, bueno, 3041 y 3043. Bueno, supongamos que en vez de decir 3041 dice 3043 acá, y supongamos que hicimos match con esta política de ruteo, sabemos que es una política de ruteo de SD-WAN, de regla de SD-WAN. Ok. Dijimos que para que una regla de SD-WAN sea procesada necesitamos al menos una ruta válida que le apunte a una interfaz miembro. Como buena práctica, podríamos decir que sería recomendado tener al menos un default gateway a través de alguna de las zonas de SD-WAN. Eso sería lo mínimo que tendríamos que tener. Cada vez que ustedes generan este tipo de rutas, ya lo vimos en uno de los primeros slides, automáticamente se va a generar una ruta por cada interfaz miembro de esa zona SD-WAN. Ustedes podrían, en vez de poner una ruta a una zona, la podrían poner a un interface member
con lo cual en vez de tener dos rutas a través del puerto 1 y a través del puerto 2, lo tendrían solamente a través del puerto 1. Les va a dar un poquito más de granularidad, pero también va a estar bien. Las rutas que se aprenden por default vía DHCP o PPPoE en el mundo de SD-WAN son removidas y se usan las que mantiene el SD-WAN. La sugerencia es tener la menor cantidad de rutas posibles. Mientras más rutas, más complicaciones, y que siempre estén absolutamente todas las rutas necesarias para llegar a todos los destinos. Las rutas pueden estar apuntando a una zona o pueden estar apuntando a una interfaz en particular. Cada vez que apuntan a una zona, en la tabla de ruteos se crean tantas rutas como sean, como interfaces, con interfaces miembros existan en esa zona. En este caso, y en este ejemplo, dado que la configuración así lo tiene armado, no hay distintas prioridades y distintos pesos en cada interfaz miembro, se están generando 3 rutas de tipo SMP, porque todas tienen exactamente la misma distancia, la misma métrica, el mismo peso y el mismo todo. Cuando ustedes agregan un default gateway vía una zona de SD-WAN, por default se le asigna el peso 1 para asegurarnos que es la ruta más prioritaria, la ruta más cercana a todos los casos. Podría darse la situación donde ustedes prefieran que todo el tráfico salga a través del puerto 1 y si el puerto 1 no está disponible, salga a través del puerto 2 y si no está disponible el 2, salga a través del puerto 3 o a través del túnel. Para eso es necesario asignarle prioridades a los distintos miembros. En la configuración de la interfaz miembro, uno puede definir la prioridad y lo que va a hacer es que en situaciones como estas, que todas tienen el mismo peso, a la interfaz que ustedes le han puesto una prioridad distinta, se le va a agregar un atributo nuevo que es el atributo de prioridad. Y acá es raro. La interfaz miembro que tiene el valor de prioridad más alto, en realidad se transforma en la ruta menos prioritaria. Es muy poco, digamos que es muy poco mnemónico esto, ¿no? Pero de todos modos lo que intenta es ser coherente con lo que dice la métrica. La métrica dice, mientras menos distancia tengo, más prioritaria soy. Por eso acá se intentó lo mismo. Mientras más pequeñito es el número de la prioridad, más prioritario soy. Y en este caso, fíjense, venimos del ejemplo anterior, las dos rutas a través de las interfaces miembro que no tienen prioridad configurada, están como rutas SMP igual cost multipath, mientras que la interfaz miembro a través de la cual hemos definido una prioridad distinta permanece como una ruta menos elegible. Ustedes pueden tranquilamente definir una ruta a un destino a través de una interfaz miembro. En este ejemplo, port 1 forma parte de la zona de SD-WAN overlay, bueno, en este caso no, en la interfaz, en la zona underlay, y también ustedes le pueden agregar una ruta hacia un destino en particular. Como les dije, no me acuerdo si fue ayer o el día viernes, no se pueden poner rutas duplicadas, estáticas, en una interfaz miembro y en una zona. ¿Sí? Dos rutas idénticas a través de una zona y a través de una interfaz no son posibles. A la configuración no les gusta. FortiManager y FortiGate van a rechazar esa configuración. ¿Qué es lo que sí se permite? Que fue lo que hemos hecho acá. Se ha definido una ruta con un prefijo más preciso. Entonces, esta ruta hace overlap con esta ruta. Es una ruta como que se solapa, está metida adentro.
¿sí?, de la ruta anterior. Pero no es una ruta duplicada. Una ruta duplicada sería llegar al 8888 a través del overlay y llegar al 8888 a través del port 1. Eso no es permitido. En la lección anterior hemos hablado muchísimo de los performance SLAs. Los performance SLAs también dijimos que en algún caso puede formar sondas, paquetes que van desde este origen hacia aquel destino. Y para asegurarse que siempre existe un camino hacia este destino, FortiGate automáticamente, cada vez que ustedes generan una sonda activa utilizando algún protocolo, lo que va a hacer FortiGate es crear una entrada hacia ese destino en la forwarding base. De esa forma, FortiGate se asegura que siempre existe una ruta a ese destino, por más que ustedes mismos le hayan puesto que van a actualizar la tabla de rutas cuando ese destino no esté accesible. ¿Se acuerdan que teníamos dos acciones posibles? O actualizamos la interfaz en cascada o actualizamos la tabla de rutas. Bien, si ustedes actualizan la tabla de rutas, claramente no van a poder volver a llegar a ese destino. Por lo tanto, para FortiGate asegurarse que un destino de sonda de monitoreo activo siempre va a ser accesible, genera una ruta nueva en la forwarding base. A esa ruta en la forwarding base le pone el número de protocolo 18. El número de protocolo 18 hace referencia al protocolo IP que se monta arriba. El protocolo número 7 es TCP, el protocolo número 16 es UDP y el protocolo número 1 es ICMP. El protocolo 50 es ESP, por ejemplo, que es el de las VPNs, y así sucesivamente. El protocolo 18 es un protocolo inventado, no existe, no está documentado, no tiene well-known port, y es utilizado por FortiGate para identificar la ruta hacia ese destino. Esta ruta nunca se borra de la forwarding base hasta que ustedes no borren esa sonda de monitoreo activo. Bueno, y ahora sí nos metemos en la parte divertida. BGP para SD-WAN. Ya habíamos hecho una pequeña introducción a BGP, a IBGP y a eBGP, cuando vimos los distintos casos de uso que teníamos tráfico site to site, tráfico en una misma región de SD-WAN y tráfico entre regiones de SD-WAN. El SD-WAN de FortiGate prefiere, o mejor dicho, Fortinet, FortiGate prefieren para SD-WAN utilizar BGP. Para todo lo que es el ruteo en una misma región de SD-WAN, vamos a utilizar IBGP, BGP interno. Para todo lo que es el ruteo entre distintas regiones, vamos a utilizar eBGP. Básicamente, todas las rutas propagadas por IBGP dentro del mismo sistema autónomo se van a compartir, y con eBGP tendríamos que ser utilizado para compartir las rutas de un sistema autónomo hacia otro sistema autónomo. BGP va a ser utilizada para muchas cosas. Vamos a ver los que son los tags, vamos a hablar de self-healing, vamos a hablar de los distintos vecinos. No sé si nos vamos a meter mucho en todo esto, vamos a hablar para qué se usa y probablemente pasemos de largo la configuración como tal o la veamos rápidamente, esto lo vemos en el momento. Bien, una de esas cosas que dijimos vamos a ver en el momento son estos tags. Los tags son marcas que se pueden hacer dentro de SD-WAN. Básicamente, las marcas sirven para que desde un lugar remoto podamos informarle hacia
el otro lado algo acerca de esas rutas, ¿sí? Por ejemplo, le podemos decir a través de una marca, yo prefiero que te conectes utilizando este camino, ¿sí? Todo eso se tiene que realizar mediante la configuración de roadmaps. Eh, Self-healing. ¿Se acuerdan cuando hace un ratito estábamos hablando, cuando veíamos los, ¿cómo se llama? El monitoreo activo, pero con una sonda remota, que decíamos que teníamos un FortiGate que iba a recibir de los remotos eh, la información de performance que había recolectado mediante esas ondas. Bueno, acá es algo parecido, y se dan situaciones similares. Supónganse, en este caso, un spoke, un branch, que tiene para llegar a los distintos hubs más de un camino, ¿sí? Supónganse que tiene 3 overlays o 3 underlays, no importa. Supongamos que desde el spoke, desde ese branch hacia el central, en este momento el mejor camino es este que tenemos acá. Pero en este mismo momento, el mejor camino para llegar desde el hub hacia el branch es este otro. Eso presupone cierta asimetría en el ruteo. También podría darse la situación donde no exista una métrica, ya lo hemos hablado, donde no exista una métrica desde el hub hacia el spoke. Solamente conocemos la métrica desde el spoke hacia el hub. Con el self-healing, con la técnica de self-healing, lo que vamos a estar haciendo es, mediante BGP, informarle al par del otro lado que preferimos que la respuesta se haga por este mismo camino. O eventualmente preferimos que la respuesta se haga por este camino. A eso se refiere el self-healing. También esta técnica, esta opción de configuración se tiene que realizar mediante los distintos roadmaps. Los roadmaps son una característica de BGP que permiten manipular las tablas de rutas que se están propagando o las tablas de rutas que se están recibiendo desde o hacia los distintos peers de BGP que tenemos por allí dando vueltas. Lo bueno del self-healing es que les evita a ustedes tener que definir alguna sonda remota o activa o pasiva, y esa información puede ser entregada mediante las propias preferencias del BGP. Hay un documento también muy bueno que también les recomiendo que tengan a mano, donde van a poder ver bien cómo funciona el self-healing. Normalmente esto es una cuestión de la que ustedes no tendrían que preocuparse. Esto es más bien algo que tendría que implementar aquella persona que se encargó del despliegue. Lo que sí es importante que ustedes conozcan que existe esta posibilidad de que probablemente ustedes no estén viendo alguna ruta y no entiendan por qué va por un camino y no por el otro, y se puede deber a esta técnica de self-healing, que eventualmente ustedes van a tener que comprobar si está configurado o no.
El BGP también va a ser utilizado para rutear cuando exista un segundo hub. Piensen que ese segundo hub puede estar en modo activo-activo o en modo activo-pasivo, y mediante las preferencias de las rutas aprendidas vía BGP, ustedes pueden definir si el data center que está en el otro hub va a estar en modo activo, o sea, balanceando cargas de las sesiones, o bien va a estar solamente disponible cuando la ruta hacia el data center 1 no esté disponible. Lo interesante de este tipo de estructuras es que, supongamos, y sobre todo en el caso de ustedes, donde tienen dos data centers distintos con una separación geográfica que, si no me equivoco, debe rondar los 50 o 70 kilómetros uno de otro, según BCRA. Cada uno de esos puede tener el mismo conjunto de service providers o puede tener service providers distintos, y también podría ser que alguno de los service providers en uno de los branches no tenga conectividad contra el data center 1, pero sí tenga conectividad contra el data center 2. Entonces, desde la perspectiva de este branch, el data center 1, no, si bien está disponible y está en línea y está funcionando y procesando para el data center 1, para este branch, en realidad va a parecer como que está caído, como que no está disponible. Entonces, específicamente para este tráfico, para esta aplicación, el branch podría seleccionar ir al otro data center. Y eso lo va a hacer mediante la configuración del BGP para decir, bueno, si no llego a un destino, lo hago a través del otro. En este caso, esa configuración es necesario que se realice mediante la aplicación de un rol a cada uno de esos miembros o peers de BGP. En este caso, decimos que este peer de BGP va a ser el primario, mientras que este peer va a ser el secundario. Por ende, si el primario no está aprendido o no me está propagando rutas, vamos a utilizar el peer secundario. Y de la misma forma, lo que vamos a estar haciendo es asignando distintas prioridades a esas rutas de acuerdo a si lo estoy aprendiendo de nuestro peer de BGP primario o lo estoy aprendiendo del peer secundario. Lo mismo va a pasar si tenemos que para llegar a un mismo destino tenemos varias interfaces miembros. Y acá piensen en lo siguiente. Supónganse que para una videoconferencia ustedes necesitan, por ejemplo, 50 megas de ancho de banda. En la sucursal, ustedes tienen un vínculo con 20 megas, un vínculo con, no digamos 50 megas, digamos que necesitan 30 megabits. Tienen un vínculo con 20 megabits, otro vínculo con 20 megabits y un vínculo con 50 megabits. Pero ustedes necesitan, hagámoslo más claro, un vínculo con 30 megabits. En total, dentro de ese branch, tienen 70 megabits de ancho de banda. Para una llamada telefónica ustedes necesitan 30 megabits. Entonces, ¿qué tienen que decirle al SD-WAN? Al SD-WAN tienen que decirle, para que este servicio esté disponible, yo requiero al menos 2 vínculos porque necesito 30 megabits. En uno tengo 20, en el otro tengo 20 y en el otro tengo 30. Con que el de 30 esté levantado sería suficiente. Pero si el de 30 se cae, yo necesito que los otros dos estén vivos sí o sí para sumar esos 30 megabits que necesitaría balancear. Entonces, ustedes pueden decirle, para llegar a este data center, yo requiero al menos 2 vínculos levantados que cumplan con los requerimientos de calidad, que en este caso en particular serían 30 megabits disponibles. De lo contrario, lo que hacemos es, para este servicio en particular, marcamos a este data center como no disponible y comenzamos a utilizar el otro data center que probablemente sí tenga
o cumpla los requerimientos que les hemos puesto. ¿Se entiende la idea de los 3 casos que hemos explorado? La idea nomás, no estoy hablando de la configuración. ¿Se entiende el caso de uso de estas opciones que hemos visto? Sí, señor. Bien. Entonces, dado que ya son expertos en BGP, vamos a pasar a hablar entonces de sesiones. Si ustedes recuerdan alguno de los slides anteriores, teníamos el Diagnose Debug Flow, donde nos decía, hemos recibido un paquete con determinadas características y se alojó una sesión en la tabla de sesiones. Entonces, cada vez que se recibe paquetes, se procesa en la tabla de rutas, se busca la regla de SD-WAN y se busca la política de firewall que permite ese tráfico. Una vez que todo eso fue posible y que ese tráfico fue aceptado, es como que esta sesión se guarda en esa tabla de root, en esa tabla de sesiones. Hasta que esa sesión no es aceptada, la sesión está en la tabla de sesiones, pero no es definitiva. Es como que es una sesión, no digo fantasma, pero es una sesión temporal, si se quiere. Una vez que esa sesión se aceptó, pasa a ser parte de la tabla de sesiones. Posteriormente, cada vez que un paquete de esa misma sesión se vea en el firewall la va a procesar como parte de una sesión establecida. Y yo les recomendaba recién, tengan a mano también el documento que se llama Life of a Packet o Parallel Processing, donde ustedes van a poder ver cuál es el procesamiento paso a paso de un paquete para que pueda atravesar al firewall. Dependiendo qué parte de hardware del firewall procesa este paquete, podríamos estar ante la presencia de una sesión que ha sido acelerada por hardware o no, dependiendo si la procesó el network processor o si la está procesando la CPU genérica. Todo eso está en esos 2 links que les acabo de pasar. Ténganlo a mano por las dudas que les sea necesario. Bueno, sesiones. De sesiones tenemos para hablar largo y tendido. Cada vez que un paquete atraviesa el firewall, si está permitido, obviamente, pasa a formar parte o pasa a ser agregado